VOD. Ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región zuliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque, con su Delivery Express, las medicinas en tu casa. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución. Por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí pues que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médico primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad, puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Bienvenido a una nueva entrega de Ciencia para Todos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si una máquina puede pensar o puede tomar decisiones tal como la toma cualquier otro ser humano? En el año 1977 ocurrió un hecho inesperado. El campeón mundial de ajedrez ruso, Boris Kasparov, el invencible Boris Kasparov, se enfrentó a una computadora diseñada por la IBM, la cual llamaban Deep Blue, al azul profundo, que es el color de la IBM, y fue derrotado sorpresivamente. Años después, la misma empresa diseñó una computadora cognitiva que se llama Watson. A la misma fue invitada para ese famoso programa de preguntas y respuestas en los Estados Unidos que se llama Jeopardy, y se enfrentó contra los dos mejores competidores que había tenido ese programa en su historia, e igualmente los derrotó. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho que el primer dispositivo de inteligencia artificial que se creó es el termostato, porque el termostato usted le fija una temperatura y cuando esa temperatura desciende por debajo de ese nivel, apaga el motor para que no haya una excesiva congelación y se ahorre energía. Pero cuando la temperatura aumenta por encima de ese nivel, prende de nuevo el motor. La inteligencia artificial es un tema que ha estado en boga últimamente y lo estamos viendo cada vez en mayores áreas de desempeño, inclusive en nuestras casas, por el Internet de las cosas. Para ahondar más en este tema, tengo el honor de tener en nuestro programa como invitado a un directo amigo, a quien considero que es uno de los mejores especialistas en Latinoamérica en este tema. Es el profesor Raúl Alberti.
Gracias. Raúl es egresado de la Universidad Central de Venezuela y por más de 30 años se dedicó a la docencia en esa área. Pero igualmente es un gran investigador de la inteligencia artificial. De hecho, tiene aplicaciones desarrolladas para la medicina, del cual nos va, y el sector salud, del cual nos va a explicar un poquito más adelante. Raúl, bienvenido al programa. Gracias, muy amable por tu invitación y un saludo muy afectuoso a toda tu audiencia. Háblanos un poquito de esta historia que ya yo comencé de la inteligencia artificial. Bueno, mira, realmente, bueno, a lo mejor me voy a poner viejo, pero es la realidad. Coincide que en el año 1955, justamente el año de mi nacimiento, Alan Turing, que es un creador pues, de los fundamentos inclusive de la computación en general, el diseñador de las primeras computadoras, etc. Y él también puso un desafío, ¿no? En esa época puso un desafío de la posibilidad de que una máquina pudiera engañar a las personas, haciéndole creer que estaban hablando con otra persona cuando estaban hablando con una máquina. Y realmente pasaron muchos años, muchas décadas. Y Eugene es un desarrollo que fue por primera vez, casi 64 años después, poder engañar a 3 jurados y hacerlos pensar. Eso significa que hay una etapa de la inteligencia artificial que viene con muchos fundamentos, pero que hay una etapa que le llamaban el invierno, o le llaman el invierno de la inteligencia artificial, que es esa posibilidad de que aunque estaban las definiciones, la infraestructura no acompañaba el desarrollo de la inteligencia artificial. Justamente en esa etapa es cuando dirijo una primera investigación sobre la detección de la degeneración macular, que es una enfermedad oftalmológica que afecta a las personas de edad avanzada. Y esa experiencia fue muy, muy nutritiva, pero no era lo que llamaban el momento, no era el timing adecuado. O sea, la posibilidad de que en ese momento se considerara eso como una herramienta no fue factible y esa investigación quedó allí. Pero bueno, afortunadamente, la ida hace casi 5 años ya que estuve en Chile, o sea, he estado en Chile durante 5 años, ahora me encuentro de nuevo en el país impulsando justamente el tema de la inteligencia artificial. Y uno puede decir que en este momento estamos realmente en la capacidad de poder entregar soluciones de inteligencia artificial, pero bien orientadas, porque todos hemos escuchado el nerviosismo de que nos va a desplazar, de que los médicos los va a desplazar, de que en general muchas tareas, particularmente la forma en que nosotros lo observamos y la empresa Alumbra que creamos en Chile, su visión es el desarrollo de asistentes virtuales personalizados. Y ese es un factor muy importante porque muchas veces se pretenden hacer soluciones universales que eventualmente no tienen verdaderamente esa posibilidad de que aunque lo hayas probado en un país, lo hayas validado, puedes transportarse a otro con la misma efectividad. Y hay un ejemplo de ello muy reciente. Google hizo un algoritmo justamente en el área oftalmológica, pero para la detección de la retinopatía diabética, y consiguió un certificado de la Comunidad Europea. Pero al final, cuando lo instaló en Tailandia, fue un fracaso, reconocido por ellos mismos. Y eso lo que nos conlleva a pensar es que a pesar de que nosotros podamos construir servicios que se basan en datos de regiones como americanas o europeas que tienen esa capacidad de reunir Big Data, lamentablemente en nuestra región todavía estamos muy escasos de tener esa posibilidad de tener, por ejemplo, en el ámbito médico o en otros ámbitos, esa Big Data que necesitamos, esa gran cantidad de datos que se necesita entrenar, porque esa es la base de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Habría que irnos a los conceptos de la inteligencia y hay una base muy simple. Es la capacidad de aprender, de inferir,
pero el aprender es quizás el elemento principal que debemos resaltar, porque de ahí se basa lo que es la visión actual de la inteligencia, que es obviamente un nuevo enfoque. Tú bien lo dijiste, el tema del aprendizaje automático, que se basa ya no como antes, cuando se hizo este desarrollo hace 13 años, era más lo que se consideraban sistemas expertos, una serie de reglas de inferencia que prácticamente era programación, pero ahora ya no es programación, ahora es cómo tomar una data representativa que pueda permitir entrenar a las máquinas y poder acercarse a ser, en nuestro caso, asistentes virtuales personalizados que permitan que la gestión en el ámbito que sea, y si hablamos del ámbito médico, por supuesto, con un nivel de especificidad y sensibilidad mucho mayor para el beneficio del paciente, porque al fin y al cabo, como bien lo dijiste, nosotros hemos incursionado en el ámbito de imagenología. Nosotros hemos orientado mucho a muchos proyectos en cuanto a lo que es una rama de la inteligencia artificial, que es la visión artificial, que es la capacidad de imitar, que es la base de la inteligencia artificial, imitar la capacidad de la visión, reconociendo patrones dentro de las imágenes. Bueno, ya es muy conocido el tema de reconocimiento por la parte facial, y en nuestro caso nos insertamos, por cierto, en tema, en medio, lo anticipamos antes de la pandemia, empezamos a tocar el tema de las radiografías de tórax, que hoy en día es un drama en el mundo. En nuestra región hay una escasez y mundialmente de radiólogos, por ejemplo. Muy bien, fíjate, hay un tema bien importante. Hay un tema bien importante que le preocupa a la gente referente a la inteligencia artificial cuando ven la robótica, ¿no? Porque sí, verdaderamente la robótica ha venido a desplazar muchos operarios, por ejemplo, en las plantas en línea de ensamblaje de automóviles. Y eso es un tema que está ahí en el medio, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando automaticemos, el machine learning se desarrolle más? ¿Qué va a pasar con las personas, con los puestos de trabajo de las personas? Ese es un tema que quisiera tocar contigo. Sí, es simple. La capacidad humana, el cerebro humano, tiene unas posibilidades que la inteligencia artificial está muy distante de alcanzar. Solo en Hollywood vemos lo que se denomina la inteligencia artificial general o fuerte, que es esa capacidad de que uno desarrolle, como bien lo dices, un android, un cyborg que pueda hacer lo que un humano hace, que es pensar, caminar, hablar, todo a la vez. Y eso no es posible hoy en día. Semana a semana los mantenemos informados con todo lo que acontece en la banca privada venezolana. Hablemos de 52 millones de mentiras circulan diariamente en las redes sociales. Fake News persigue y desnuda esas mentiras y presenta un panorama informativo decente y verdadero sobre toda la información que circula en el ciberespacio. Fake News, un programa conducido por el editor de infocifrastv.com, Víctor Manuel García Hidalgo, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019-2020. Fake News, ética en la información. Somos el gigante en las redes. Somos infocifrastv.com. El gigante en las redes sociales infocifrastv.com trae para ti el resumen deportivo más completo junto a Harvey Estrella, el locutor que brilla con luz propia. Sintoniza Conectados con el Deporte de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube InfoTV y en Facebook Infocifras TV. Y los días sábados a las 5 p.m. no te puedes perder nuestro programa Semana Deportiva a través del canal de YouTube InfoTV, donde bajo la conducción de su servidor Harvey Estrella podrás conocer y disfrutar de las actividades que se realizan en las distintas áreas del deporte. Somos el gigante en las redes. Somos infocifrastv.com.
Semana a semana los mantenemos informados con todo lo que acontece en la banca privada venezolana. Hablemos de Banco es un programa diferente para gente inteligente que gusta estar bien informado del ranking nacional de clientes bancarizados y conocer lo último en materia económica y financiera. Hablemos de Bancos, conducido por el experto en investigación de mercados y CEO de Seca Consultores, compañía anónima, Víctor Manuel García Hidalgo. Somos el gigante en las redes. Somos infocifrastv.com. Las aplicaciones que se han desarrollado para la medicina son sumamente importantes por cuanto ellas van a incidir de una forma notable en esa ayuda que requieren los médicos para la parte de diagnóstico, que es tan importante, ¿no? De manera que yo quisiera ahorita ver un video de una aplicación desarrollada por Raúl y su equipo de trabajo, Toraxia, en la cual la radiografía se utiliza mucho la inteligencia artificial. Raúl, ¿por qué no nos describe lo que estamos viendo ahorita? Adelante. ¿Qué hay de radiólogos a nivel mundial? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las personas que sufren de enfermedades respiratorias no siempre son diagnosticadas adecuadamente. Por lo tanto, el proveerle a los médicos que están en urgencias o atención primaria un apoyo de un asistente que no diagnostica, sino que lo que hace es detectar hallazgos que hoy en día, según las estadísticas, hasta el médico radiólogo más especializado puede estar entre un 30 y un 50% de omisión o de error diagnóstico. Por lo tanto, la pertinencia de incorporar un asistente que en segundos, apenas la radiografía se hace, en 4 segundos se detectan los hallazgos y se le incorpora esa información al médico para que él al final tome su decisión y su diagnóstico más certero, obviamente que produce un beneficio inmenso para la salud y para el cuidado de las personas anticipadamente, sobre todo que las enfermedades respiratorias, ayer lo conversaba en el Centro Médico de Caracas con el doctor Bernardo Lander, que les anuncio que va a ser el centro pionero en usar Toraxia aquí en Venezuela. Y particularmente ahí veíamos que hay cosas como, por ejemplo, que son de condición delicada para el paciente, compromiso de vida, que es el neumotórax. Y como son cosas muy sugestivas, en cambio, en el entrenamiento que hemos hecho ya hemos tenido reconocimientos en Colombia de centros prestigiosos como en la Fundación Santa Fe, donde nos han manifestado cómo ha contribuido en la detección del neumotórax para prevenir, por supuesto, el fallecimiento por ese motivo, ¿no? O sea que en general ese enfoque de no pretender desplazar al médico, sino de darle un asistente que en nuestro caso tiene una característica muy importante, que es que él se instrumenta como una plataforma en el centro y progresivamente el día a día va confrontando con el médico y va refinando constantemente, porque normalmente las inteligencias se desarrollan en los laboratorios y lo que nosotros hemos hecho es un proceso disruptivo para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es hacerlo en campo con el día a día, acompañando al médico con este asistente. Yo le decía, es como un radiólogo virtual que usted incorporó como estudiante y que ha formado durante años, es el mismo proceso. Va a tener un asistente que al principio a lo mejor no tiene su mismo criterio, pero se va a ir refinando progresivamente. Eso es lo que efectivamente estamos haciendo. La inteligencia artificial va de la mano con lo que uno observa como el machine learning, el aprendizaje de las máquinas. Así es. Y allí hay que aclarar muy bien, porque la gente dice, bueno, eso es otra cosa, es distinto. No, la inteligencia artificial, veámoslo como un gran espacio en donde hay varias tecnologías o varios modelos para desarrollar la inteligencia artificial. Uno es el aprendizaje automático, es decir, el machine learning. Y ahí, a su vez, hay varios tipos de aprendizaje. Hay un aprendizaje supervisado, donde la intervención humana es fundamental. Hay un aprendizaje no supervisado, donde él aprende a partir de los datos. Hay ejemplos de ello. O el aprendizaje reforzado, como por ejemplo el que usamos
en torno a los carros autónomos, que aprende del ámbito, va aprendiendo progresivamente. Y el aprendizaje profundo, que justamente es lo que van de ver. El aprendizaje profundo es el que va incrementando o simulando el cerebro humano y va creando una serie de neuronas que, en la medida que sea mayor, estamos hablando de millones de neuronas, puede perfectamente simular y lograr alcanzar una asistencia a los médicos y en otro ámbito. Por ejemplo, hoy en día hemos tomado esta experiencia y ya tenemos un asistente llamado Jedi que permite apoyar la gestión empresarial documental de forma inteligente. Y así vamos a ir construyendo esta visión de plataforma que contribuye a que la inteligencia artificial pueda incorporarse, porque mucha gente quiere dar que hay que esperar que eso esté desarrollado en otro país o en el mundo para que entonces se traiga para acá. La idea es que empecemos ya con una plataforma que nos facilite el proceso de desarrollo e incorporación de servicios. Precisamente en el pasado programa tuve invitado a Alejandro Celi, el CEO del Grupo Archicentro, con el cual has venido trabajando sobre Jedi. Y para nuestro público vamos a explicar brevemente, pues todavía tenemos mucha tela que cortar, pero muy brevemente, ¿qué es Jedi? ¿Y cuáles son los beneficios que nos va a traer? El punto es el siguiente. La gestión documental, como bien dice, o sea, es un privilegio trabajar con Archicentro porque esa es la estrategia que hacemos. La inteligencia artificial no se puede desarrollar en forma independiente, sino personas que están en el campo y que lo dominen, para que nosotros, como equipo de inteligencia, sumado a esta experticia, lo hagamos. En este caso, lo que estamos logrando es resolver un grave problema que es la digitalización. Es decir, lo que llamamos también la catalogación y que ahora le hemos dado catalogación inteligente, que no es más que si yo tengo un conjunto de documentos que hoy en día ahorita en un proyecto donde hay millones de documentos y que la alternativa hasta ahora es que tengamos muchas personas que estén leyendo el documento para extraer los datos y clasificarlo para hacer las búsquedas. En cambio, hoy ya tenemos nosotros desarrollos que permiten leer ese documento, poder extraer los datos y poder incorporarlo al gestor documental de una manera muy estructurada. Y eso no significa, porque vuelvo al punto del desplazamiento de las personas ahora toman un papel mucho más relevante de análisis, de auditoría, o sea, cambia su rol. Así como en el pasado pensaban que cuando en la etapa industrial iban a desaparecer las personas porque habían unas máquinas que ya hacían lo que hacían manualmente, bueno, esas personas se refinaron y están haciendo otras cosas. Y esa es la misma visión que tenemos. Entonces, de verdad que estamos muy animados con este campo. ¿Sí? Raúl, vamos a pasarnos un poco, bueno, que ya muy poco tiempo, sí. Sobre las diferentes áreas de aplicación en las que vienen en el futuro, pero las que ya tenemos ahorita, la inteligencia artificial. A mí se me ocurre una, por ejemplo, Netflix. Ya Netflix analiza cuál es tu gusto. Claro, claro. Y te empieza a dar sugerencias. Google, el buscador de Google te hace sugerencias. Así es. Y esos son ejemplos del aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, el caso de cuando nosotros tomamos un correo y lo calificamos como spam. Porque a través de nuestra contribución fuimos de alguna manera apoyando ese esquema. En el caso de Netflix, inclusive hay un caso de los supermercados que es que analizan el carrito de compra y se dan cuenta de que hay una conducta en los datos que nadie se había dado cuenta. Es buscar patrones, es buscar grupos de información que están relacionadas entre sí. Y eso al final lo que permite es, como el caso de Netflix, tú empiezas a ver una película, él entiende cuál es el estilo que te gusta y te empieza a sugerir películas semejantes con contenidos similares, y esa es la forma en que en este caso puede trabajar. Sí. También estamos viendo aplicaciones en otras áreas, pero fíjate, nos queda apenas un minuto. Sí. Quería hablar de la parte ética. Muy importante, muy importante. De hecho, en nuestro equipo, la doctora Liliana Gavidia participó hace unos meses en
un simposio sobre la parte de ética y uso responsable de la inteligencia artificial. Y ahí es un punto clave. La inteligencia artificial no se puede calificar como de mala o buena. El tema es cómo la uso, en dónde la uso, cuándo la uso. Es ahí donde tenemos que vigilar para garantizar que su uso tiene un fundamento ético y responsable. Es muy importante respetar todos los elementos que hay en torno a ello, como por ejemplo la protección de los datos, en cómo se va a aplicar, dónde se va a aplicar y cómo se va a auditar y supervisar. Fíjate, Raúl, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un movimiento bastante fuerte sobre la utilización del reconocimiento facial por parte de la policía. Amazon había creado esa aplicación, se la vendió a la policía, pero una investigadora descubrió que tenía un sesgo racial. Entonces, a las personas blancas las identificaba inmediatamente, pero a las personas de color no. Raúl, te agradezco mucho tu presencia. Realmente lástima que el tiempo se nos va volando porque quedaron muchos temas en el tintero. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, que vendremos con un tema también interesante como este. Gracias. VOD. Ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región zuliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque, con su Delivery Express, las medicinas en tu casa. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución. Por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí pues que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médico primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad, puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela.